Bendiciones a todos que están viendo este programa. Hoy estaremos hablando de la restauración del Señor. ¿Cómo podemos volver al camino del Señor? Por eso el título es restauración. Entonces nos vamos a ir a la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14. Si usted tiene su Biblia, leamos juntos. Abra su Biblia en 2 Crónicas 7:14, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Así dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre amado, Señor, en esta tarde o en este día te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das, Señor. Nos haces ver la luz del día. También nos das un día de vida más. Gracias, amado, precioso Espíritu Santo. Señor, esta palabra que sea para algunos que se han apartado, Dios mío, de tu camino, Señor. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, y amén, y amén, y amén. Si tú estás viendo este video, no es casualidad, es porque Dios te ha puesto que veas este programa o este video. Hay muchos que se han apartado del camino del Señor, por muchas razones. Tal vez había problema en tu hogar, porque ibas a la iglesia, tal vez tus amigos te decían, muchos están haciendo esa iglesia que te da, tal vez muchos te decían, eres joven todavía no deberías de ir, los ancianos van a la iglesia. Tal vez por tantas razones te has apartado del Señor, tal vez has pedido al Señor una cosa y no te ha dado, digamos, entonces por muchas razones, o en la iglesia te han hecho daño, o no te ha saludado el pastor, o no te ha saludado una hermana, por eso te has apartado. Y entonces, apartado de mí, nada puede hacer, dice la palabra de Dios. Y entonces yo te animo en este día que tú regreses al camino del Señor. Nos enseña la palabra de Crónicas. Si tú has hecho muchas cosas, digamos, tal vez tú dices, no he hecho muchas cosas, yo creo que ya no me va a querer el Señor. No, el Señor te ama como eres. Si nosotros nos volvemos como niños y creemos que el Señor nos va a dar, nos va a dar. Nos tenemos, ¿cómo puedes regresar? ¿Cómo puedes restaurar tu vida con el Señor? Humillándote, orando, buscándole al Señor. Por eso dicen esta palabra que hemos leído, dicen, ¿no ven? Si mi pueblo se humillare, dice, ¿quién es el pueblo? Eres tú, amado hermano, amado amigo, tú eres el pueblo. Por eso, si se humillare mi pueblo, dice, te está diciendo el Señor, humíllate, invocad, dice, su nombre. Cuando tú estás en dificultades, tienes que decir, Señor, ayúdame, tengo este problema, tengo esta necesidad. Tienes que invocar, Señor Jesús, ayúdame, por favor. Socorro te pido, Señor, que tú me ayudes. Tienes que invocar. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, dice, sobre cuál es mi nombre, si invocare, dice, está diciendo su nombre. Sobre todo nombre que pase es nuestro Señor Jesucristo. Si oraren, buscaren mi rostro, dice. Por eso, amado hermano, amigo, que tú estás escuchando este video, busca a Dios, humíllate, agáchate, humíllate, busca el rostro del Señor, hasta sentir su presencia. Por eso dice la palabra de buscar en mi rostro, y yo convertiré de los malos caminos. Tal vez tú no tienes trabajo, tal vez tu familia se está hundiendo en la droga, en la pobreza, y el Señor te quiere sacar de ahí, porque el Señor va a ver tu corazón, cómo te humillas. Si no tienes trabajo, el Señor te va a dar trabajo.
Si no tienes salud, estás enfermo, el Señor te va a restaurar, amado amigo, amado hermana que tú estés escuchando. Por eso dice, y entonces yo desde los cielos, dice, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice. El Señor te está diciendo, si te vas a humillar, vas a buscarle al Señor, Él te va a conceder todos los deseos que tú quieras, pero siempre que tú busques a nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que te puede salvar de todas las cosas, amado hermano, amado amigo. Tú tienes que creer, tienes que ser como un niño. El niño, ¿cómo cree? Si tú le dices, anda ya, yo te lo voy a comprar, y el niño te cree. Así nosotros tenemos que ser como niños. Por eso dice la palabra de Dios, dejar venir a los niños, dice, ¿no ve? Entonces nosotros también somos niños dentro de nosotros. Claro que ya somos mayores, pero tenemos un espíritu de niño. Amado hermano, amigo, busque a Dios hasta encontrarle. Decirle cuando sea, Señor, si tú no me tocas, Señor, yo no me levanto de este lugar. Y el Señor va a ver tu fidelidad, cómo le estás buscando, cómo le estás orando. A veces nosotros tenemos problemas. ¿Qué hacemos? Vamos donde el compadre, vamos donde el primo, nos avisamos, esto no me ha pasado, pero no le buscamos a Dios. Cuando ya no puedes nada, recién lo buscamos a Dios, pero en primer lugar deberíamos de humillarnos ante Dios, buscarle, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro médico de médicos, amado hermano que tú estás escuchando. Busca a Dios. Restaura tu hogar con el Señor, restaura tu corazón con nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Por eso en la palabra de Dios, en Segunda Reyes, está también que al rey de Ezequías igual lo ha mandado a un profeta, dile al rey que limpie su casa. Y él va a morir, ese lugar va a ocupar otro, dijo el Señor. Fue el profeta, le dijo al rey Ezequías, el Señor dice que tú limpies tu casa. ¿Qué te quiere decir? El Señor te está diciendo, limpia tu corazón. Tal vez tú tienes enemigos con alguien, amado hermano. Arregla ese problema, arregla tu corazón, saca el resentimiento de tu corazón, saque el orgullo de tu corazón, amados hermanos. Dice el Señor, a los orgullosos va a ver de lejitos, amados hermanos. Entonces saca todo lo malo que hay en tu corazón. Por ese rey Ezequías, ese ratito no se enojó. Se dio la vuelta al lado de la pared y suplicó al Señor. Lloró desde su fondo de su corazón, gritó, Señor. ¿Cómo sería su desesperación de rey? Pero lloró. Cuando le habló el Señor al profeta, dile que le voy a dar 15 años más de vida. Imagínate. El Señor te dice a ti, si tú estás hundido, amado hermano, yo te voy a sacar de ese lugar. Si no tienes trabajo, yo te voy a dar trabajo. Si tus hijos están mal, yo voy a tocar sus vidas, te dice, amado hermano. Todo no está perdido. Con nuestro Jesucristo siempre vamos a ser más que vencedores, amados hermanos. Así que, amado hermano, yo te animo en esta mañana o en este día que tú busques al Señor en las madrugadas, cualquier momento, búscale. Busca el rostro del Señor, porque no hay de otro. El Señor te ama como eres. Pero ¿qué sabes, amigo, hermano, joven? Saque el orgullo de tu corazón, saque el odio de tu corazón, saque el resentimiento de tu corazón, que tú guardas un odio contra tu hermano, contra tu mamá, contra tu vecino. Saca eso, amado hermanos, para que tengas una restauración con nuestro Señor Jesucristo, con el amado Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando, joven? Es lo más lindo estar con el Señor, en la presencia del Señor. Y el Señor te va a dar lo que tú pides. Si estás mal en tus estudios, cuando le buscas al Señor vas a ser cabeza en la universidad. Mamá, papá,
Ora por tus hijos también. Ora. Si no va a orar, si tú no vas a orar, ¿quién va a orar por tus hijos? Tú tienes que buscar al Señor Jesús. Tú tienes que restaurar tu corazón. Saca todo lo malo que hay. Yo sé que tenemos resentimiento, tenemos odio, tenemos orgullo. Tenemos que sacarlo, amigo, hermano. Sacaremos, amado hermano. Y en este momento oremos entonces, dígale así: Señor Jesús, te pido perdón, Señor, que tú me perdones, papito amado. Sí, yo tengo resentimiento, Señor, tengo odio, Señor, soy orgulloso. Saca todo lo malo que no te agrada, Señor Jesús. Hazme una nueva persona, papito Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar mi carácter, Padre Santo, Señor, para que yo ame a mi prójimo, Señor. Ayúdame, papito Jesús, maravilloso Espíritu Santo. Desde este momento quiero que tú administres mi vida, Señor. Yo te entrego, Señor, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, para que tú me guíes todos los días de mi vida, Padre. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Jesús. Y amén, y amén, y amén. Si has hecho esta oración, amado hermano, tú estás libre. Y siempre lee la palabra de Dios. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bendiciones a todos que están viendo este videíto y estaremos hablando del amor de Dios. Entonces vamos a pedir la guía al Señor en este momento. Vamos a agachar la cabecita. Padre amado, Señor, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por darme un día de vida más, Señor. Gracias, Señor, por mantenerme sanita, Señor Jesús, y que nos has cuidado también en este día, papito. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Dios mío, Señor, en este día, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, papito Jesús. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, maravilloso Espíritu Santo. Y amén, y amén, y amén. Hoy estaremos aprendiendo qué es el amor de Dios. El amor de Dios podemos buscar en el libro de Efesios 5:1. Así dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos amados por nuestro Señor. Por eso tenemos que decir: soy un hijo de Dios amado. Tenemos que repetir eso, que somos hijos de Dios amados. Porque Dios nos ama. Dios nos ama con todo su amor. Pues todos los días nosotros tenemos que estar bien felices que el Señor nos ama con un amor muy extremo. Ese amor nadie lo tiene. Por eso nosotros tenemos que estar felices, contentos, porque tenemos un amor que Dios nos ama, pero con un inmenso amor, A veces tal vez tú piensas: nadie me ama a mí, nadie. El amor de madre, el amor de pareja, el amor de matrimonio, a veces hasta por ahí nomás es. Pero el amor de Dios es infinito. Por eso no tienes que pensar que nadie te ama, amado hermano, que tú estás escuchando, porque Dios nos ama a nosotros con todo su corazón, con todo su amor. Por más que hayas hecho muchas cosas malas, Dios nos ama. Jesús nos ama, amados hermanos, Dios nos ama. Por eso cuando lo han traicionado a nuestro Señor Jesús, Judas lo ha traicionado, no lo ha dejado de amar, lo ha seguido amando a Judas, amado. Entonces nosotros tenemos que sentirnos bien amados de nuestro Señor, de nuestro Padre, porque sabía también que Pedro iba a negarle. Cuando lo agarraron a Jesús, sabía que iba a negarle, pero así no lo ha dicho: no te quiero, no te amo, igual lo ha seguido amando. A ver, vámonos al libro de Efesios 5:2. Así dice la palabra: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Él tanto que nos ha amado, amados, Él se ha entregado
al Padre, dicen en la palabra, ¿no ve? Porque nos amaba tanto. Y Él ha dado su único Hijo, el Señor. Y tanto amor ha tenido. Por eso, cuando tú piensas, a nadie me ama, no tienes que pensar, tienes un amor que te ama, que es nuestro Señor Jesucristo, que el Padre también nos ama, porque por eso ha dado su único Hijo aquí en la tierra. ¿Quién puede dar a su Hijo para salvar a la humanidad? Nadie. Pero Dios ha dado su único Hijo como ofrenda para que todos sean salvos, amados. Eso tienes que entender la palabra de Dios, porque Dios nos ama con un amor infinito. A ver, vayamos, todos le conocen el corazón de la Biblia, como se dice, ¿no? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna, dice. Si tú crees, amado hermano, que Jesús nos ama, tú eres salvo. Por eso ha dado su único Hijo, el Señor, para salvar a todos a los que le creen. Y yo sé que muchos están escuchando este video. Amado hermano, Jesús te ama. El Señor te ama. El Padre te ama. Por eso ha mandado a su único Hijo aquí a la tierra, para que tú seas salvo y salva. Amado hermano, amigo, que tú tal vez tienes problemas diciendo que nadie te ama, no te ama tu Padre, no te ama tus hermanos, no te ama nadie, pero tienes un Dios poderoso que te ama, que ha dado su vida, que ha dado su vida para que tú seas salvo. Pero si lo crees, amado hermano, por eso te animo en este día. Tienes un amor, tienes a alguien que te ama, que es nuestro Señor, que nos ama, que nuestro Señor Jesucristo nos ama. Vámonos al 1 Corintios, dice 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es envidioso, no se envanece. Entonces nosotros tenemos que tener ese amor que el Señor ha demostrado en nosotros, y ese amor nosotros tenemos que dar a los demás. Los que conocemos a nuestro Señor, nosotros ese amor tenemos que dar. No tenemos que ser envidiosos, no tenemos que ser jactanciosos. Tenemos que ser humildes de corazón. Porque el Señor Jesús, cuando ha venido aquí a la tierra, tenía mucho amor, mucha paciencia para enseñar, para hacerles libre a todos, amados hermanos. Nosotros tenemos que practicarlo eso, porque somos hijos de Dios, porque tenemos que el Señor nos ha dado un amor verdadero. Amado hermano, si tú estás escuchando, tal vez tú dices, no me quiere nadie, pero tienes un Dios que te ama sobre todas las cosas. Dice un amor extremadamente. Nadie te puede amar así. Solamente nuestro Señor nos ama con todo su amor. Entonces, amado hermano, acércate a Jesús, porque Él ha dado su vida por ti y por mí. Y todos conocen este pasaje de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, amados. Señorita, tal vez estás sufriendo en ese momento en tu casa, tal vez estás pasando muchas necesidades, pero nuestro Señor te ama. Es el único amor que nunca falla. Amén. Y en ese momento, oremos. Si tú no conoces a Dios, en este momento, agacha la cabecita y recibe a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Digamos de esta manera:
Padre amado, Señor, te doy gracias, Señor, en ese momento. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos amas, Señor, nos amas demasiado con todo, porque tú has a tu único Hijo, Señor, y nos amas, Señor. En ese momento, Señor, yo te acepto. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Yo te acepto en mi corazón, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Y bendiciones a todos que están viendo ese videíto y un saludito a todos que están viendo. Bendiciones y paz de Dios. Bendiciones a todos que están viendo este videíto. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios en este día, como título que lleva, ¿no? Y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces oremos en este momento para que entendamos la palabra, que el Señor nos dé sabiduría. Agachemos la cabecita, digamos así: Padre amado, Señor, te doy gracias en este día, Señor. Haznos comprender, Señor, tu palabra. Abre tu entendimiento, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, Señor. Gracias te damos, maravilloso, precioso Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Amén y amén y amén. En este día quiero compartir, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Como bien dice el título, dice: lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Dios nos puede escoger a nosotros. Tal vez la gente te está despreciando, te puede decir que no puedes, todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a dar un ejemplo de David. David era un niño, era un pastorcito. Entonces Dios ha puesto sus ojos en él. ¿Por qué? Porque el rey Saúl ya estaba en pecado. Entonces ya no era agrado al Señor su corazón, y entonces de esa razón ya el Señor lo ha hablado al profeta Samuel, diciendo que ya no le agradaba Saúl porque estaba haciendo muchas cosas malas. Por esa razón le dijo: no, tienes que ir a buscar un rey nuevo. Le habló porque el Señor le hablaba al profeta. Entonces le dijo: no, tienes que ir. Había una familia que tenía 8 hijos, y le dijo, y esa familia era, el papá se llamaba Isaí, y le dijo el Señor al profeta: tienes que ir a esa casa. Dice que en esa casa habían varones fuertes, pintudos, así de muscular, así bien presentables, ¿no? Seguramente eran altos, fuerzudos, así. Entonces él llegó y entonces le dijo el profeta, ¿no?, a Isaí: vengo a visitar porque el Señor va a levantar a uno de tus hijos para que sea rey de ese pueblo. Y entonces Isaí dijo: gracias, Señor, va a levantar a mí uno de mis hijos. También Isaí ha pensado que iba a ser su hijo mayor o los demás hijos que tenía, porque eran fuertes, eran hombres preparados para la guerra. Entonces eso pensó, ¿no? Y habló el Señor, este profeta, el Señor, con su pensamiento: Señor, él va a ser. Y el Señor le dijo: ninguno de ellos va a ser, hay otro más. Y el profeta empezó a preguntarle a Isaí: ¿estos son todos tus hijos?, le dijo. No falta, pero el otro es changuito, está pasteando ovejas, está en su mundo. Así, no, le dijo, él tiene que estar presente. Mientras no llegue él, no vamos a ungir. Entonces Isaí mandó a su esposa a llamarle, que venga David. Y era un chiquito, un pastorcito. A veces nosotros así despreciamos, vemos a una persona, ¿qué va a hacer él? Pero Dios tiene propósitos para esas personas, para levantarle, porque para Dios nada es imposible. Tal vez tú dices: no puedo, pero Dios te está viendo que sí tú puedes levantarte, que Dios puede levantarte, porque para Dios nada es imposible. Entonces fue a buscar, ¿no?,
a David. David estaba feliz con las ovejas, chocho ahí, pasteando a las ovejas, haciendo corretear, así dándoles de comer a todas sus ovejitas. Era feliz, un pastor que le gustaba cantar, alabar a Dios. Y entonces lo trajeron a la casa. Apenas que entró David, el Señor le dijo, Él es el escogido. Él es el escogido, le digo al profeta. Y entonces entró David. Y David, ¿no? Como todo un niño, le dice, ¿para qué me llamaron? ¿Qué hice yo aquí? Así. Entonces entró David y le dijo el profeta, tú eres el elegido, vas a ser rey. Y él pensaba que iba a ser rey en ese momento. Pero Dios a veces nos tiene preparados. Sabe Dios en qué momento nos va a levantar. Sabe Dios en qué momento te va a bendecir. Porque a veces nosotros decimos, bendecime Señor, bendecime. Pero a veces dices, tanto he orado, tanto he clamado, no hay cuando me bendiga. Dices, no, es como estuviéramos como David. David ha tenido que esperar muchos años para ser rey, porque era niño, pero ya le había ungido el Señor, pero sus hijos estaban celosos, sus hermanos. Decía, ¿cómo a este pastorcito le va a escoger? Tan chiquito, ¿qué va a hacer? Es un niño. Porque ya el profeta ya lo ha ungido con aceite. Por eso yo te digo, amado hermano, que tú estás escuchando, Dios ya te ha escogido desde el vientre de tu madre, antes que nacieras, ya te ha escogido para que tú le sirvas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces así pasaron los años. Habían guerras en esos tiempos. Y entonces ya David ha ido creciendo tal vez un poco más, pero no era tan joven que se diga. Cuando sus hermanos han ido a la guerra, su papá les ha bendecido, han ido a la guerra. Cuando el chico quería ir también David, y le dice, papá, bendecime a mí, yo también quiero ir a luchar. Su papá le dice, ¿cómo te voy a bendecir? Tú eres chico, anda a cuidar las ovejas, ¿qué estás haciendo aquí? Así le dice su papá, no, pero yo quiero ir. Y fue, entonces le dijo a su papá, entonces anda, pero lleva comida para tus hermanos. Entonces David fue cargado sus cositas, comidas, agüita para sus hermanos que estaban en la guerra. Y justo había una montonera en ese pueblito y había guerra. Decían que en ahí estaba Goliat. Y como era changuito, como todos somos curiosos, ¿no? Decía, ¿por qué ese gigante quiere matar a nuestro pueblo? ¿Qué está haciendo? ¿Y quién va a luchar? Y nadie tenía, porque Goliat decía, el que luche conmigo, el que me gane, nosotros vamos a ser su esclavo. Pero en el reinado de Saúl nadie quería luchar porque era pues gigante Goliat. Como ahorita tú dices, no, mi problema es grande, tal vez tú estás perdiendo tu casa. Tal vez tienes juicio en tu casa, tal vez tu hijo está en la droga, tú tal vez no estás bendecida, tal vez estás pobre, tienes un Goliat. Entonces eso tenemos que vencer. Y entonces escuchó David. Dijo, yo quiero luchar. ¿Quién es él para vencer al pueblo de Dios? Yo quiero luchar. Y entonces no había quien luche. En vano había fuerzudos, hombres altos así, pero nadie quería luchar. Cuando le dijeron al rey Saúl, no, hay un chico que quiere luchar, Señor, mi rey. No, pero es muy chico. Dijo, no, pero quiere luchar. A ver, tráiganme él. Ya, lo llevaron al niño, a David. Niño le dijo, ¿tú quieres luchar? Le digo, sí, yo quiero luchar. No, te van a matar. Le dijo, no. A veces la gente así nos mete miedo. No, no va a ser, no te puedes sanar. Peor no vas a estar, no. Entonces, el rey David ese miedo le metía también a David. David ha dicho, yo voy a luchar porque Dios está conmigo. Entonces, y el rey le dio su armadura, su escudo, todo así lo pusieron, pero David como era niño era pesado para él. No, mi rey, le dijo, yo voy a luchar. Y lo comentaron a luchar. El rey, ¿qué va a dar? Cuando uno gane, ¿qué va a dar? Y la gente, los soldados le dijeron, no, el rey está ofreciendo a una de sus hijas que se case con el que va a ganar. Y su familia ya no va a pagar impuestos. Así le dijo. Entonces David quería luchar y entonces le dijo, bueno, anda a luchar. Le mandó el rey Saúl a David que vaya a luchar.
Y en ahí había, dice, pues, había, ¿no? Hartos soldados frente a frente enemigos y los soldados de Dios, que era del rey Saúl, soldados buenos y malos, así en una concentración, como en la guerra siempre se hace entonces. Ahí apareció el rey David, el pequeño David, y se rió pues Goliat, le dijo, qué osadía, este rey Saúl que me manda con un niño a pelear, yo lo voy a hacer pedazos. Y entonces a veces nosotros pensamos que nuestro problema es bien grande, que no vamos a poder. Pero el Señor te ha escogido, pues, porque el Señor si te ha traído a este mundo, si tú eres hijo de Dios, no eres para que pierdas. Dice la palabra de Dios, siempre vamos a ser cabezas, no vamos a ser cola. Eso nos enseña la palabra. Por eso al más despreciado el Señor puede levantar, como lo ha levantado a David, era despreciado por sus hermanos. Y fue ahí. Y entonces Goliat renegó, ¿cómo me va a mandar este rey? No tiene palabra, ¿cómo? Ya, yo lo voy a deshacer. Y David dijo, niño, tú debías estar en tu casa, ¿qué estás haciendo aquí conmigo? Yo te voy a matar, le dice Goliat. Y David le dice, no, yo voy a luchar porque Dios está conmigo. Incluso al rey le dijo, no, cuando le estaba por decir, le dijo, no, tú eres niño. Y le dijo David, yo he luchado con leones, yo he luchado con osos, porque el Espíritu Santo está sobre mí, Dios está conmigo. De esa razón también Saúl lo mandó al Goliat, igual le dijo, Dios está conmigo, en el nombre de Dios yo voy a pelear, yo te voy a ganar, le digo. Y Goliat se rió con cuando a veces tenemos problemas, nuestros problemas, a veces quieren ganar nuestros problemas, nuestras enfermedades. Pero David le dijo, no, yo voy a luchar, porque ya empezaron a luchar así. Pero David no tenía armas, Dios estaba con él. Y entonces sacó su ondita David, una piedrita más le lanzó en su frente y cayó Goliat. Y corrió, ¿no? David le quitó la espada y lo cortó la cabeza. Entonces Dios puede levantarnos igualito, joven caballero que tú estás escuchando. Tu problema no es grande. Dios es más gigante que tu problema. Entonces Goliat murió. Y todos ellos, los filisteos, fueron los esclavos de nuestro lado, que estaban los soldados, ¿verdad? Y entonces Dios nos enseña que Dios nunca nos va a dejar. Al más despreciado Dios puede levantar. Que a ti te está despreciando la gente, Dios puede usar tu vida. Así que, amado hermano, anímate en este día. Yo te animo que Dios te va a levantar, Dios va a usar tu vida. Amén. Y entonces en ese momento oremos. Gracias, Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y he comprendido, Señor, de este momento yo no voy a tener miedo a nadie, Señor. Yo sé que estás tú conmigo, Papito Jesús, amado, precioso Espíritu Santo. Levántame, Señor, como tú has levantado a David, Señor, igualito me vas a levantar, Señor Jesús. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, Papito Jesús. Gracias, 1,000,000 de gracias por esta palabra, Señor. Gracias, amado, precioso Espíritu Santo. Y amén, y amén, y amén. Bendiciones a todos que están viendo este video. También hoy estaremos aprendiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a orar antes de empezar. Y agachen la cabecita. Vamos a orar de esa manera. Padre amado, Señor, te doy gracias, Señor, en este día, Señor. Gracias por hacernos ver la luz del día también, Papito amado, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, Señor, en este día. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor Jesús. Oh precioso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que vamos a aprender. Gracias, amado Jesús. Amén y amén y amén. El título de hoy es Un hombre conforme al corazón de Dios. Y leemos la palabra también que está en 1 Samuel 8:10.
así nos dice la palabra de Dios. Samuel habló con los que le pedían rey y les repitió lo que Dios había dicho. Esto es lo que los pasará cuando tengan rey. Entonces el Señor no quería que haga rey, porque Dios sabía lo que iba a pasar en el pueblo de Israel. Pero el pueblo pues pedía rey. Queremos tener rey, porque hay otros pueblos que tenían rey, pero ese pueblo no tenía rey, y el primer rey era Saúl. Entonces querían rey, siempre alboroto en ese pueblo han hecho, quería tener rey, les reclamaban al profeta Samuel, y entonces, bueno, dijo el profeta Samuel, entonces vamos a escoger un rey. Y el rey se llamaba Saúl, era hijo de Benjamín. Y entonces la gente estaba conforme con ese rey. Este joven era humilde de corazón, era humilde. Y la gente lo ha llegado a querer, este rey, porque era un joven amable, humilde. Entonces, cuando ha subido al reinado, ha cambiado. A veces cambiamos así cuando te dan un puesto de subir, así, digamos que eras mensajero, después ya subes a subjefe, después jefe, ¿no ve? Y entonces cambiamos. Así dice que él ha cambiado, el rey Saúl ya se ha vuelto soberbio, ya no adoraba inclusamente a Dios. Mira, vamos a leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el 1 de Samuel 15:30, como dice Saúl. Mire, Saúl le rogó: reconozco mi pecado, pero por favor, trátame como el rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Era soberbio ya Saúl. Él no se ha humillado, pues ha dicho: si yo he pecado, entonces que Dios me perdone. No. Al profeta Samuel le dijo: no digas nada. Delante de toda la gente no digas nada. Si nos haremos un culto y adoraremos a Dios, pero mientras el profeta Samuel no estaba de acuerdo en ese culto que hagan. Pero él quería estar bien delante de todo, delante del pueblo, delante de todo. A veces nosotros así queremos estar bien delante de la gente, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Eso nos está enseñando la palabra de Dios, y eso es lo que dijo. Por eso, anteriores capítulos que hemos hecho, por eso Dios ha escogido ya un rey desde niño, ¿verdad? Entonces, esto ya ha fallado Saúl, ya ha fallado, pues no quería humillarse ante Dios. Entonces, ha aparecido el rey David, que ya estaba ungido desde niño, que el Señor ya lo había escogido. Entonces, ahora vamos a ver el reinado de David. David era un joven humilde, que el Señor ya lo había escogido desde mucho más antes, ¿verdad? Antes que suba al reinado, ya lo ha escogido, ya ha sido ungido desde niño. De los 8 hermanos, él ha sido escogido el más menor y el más despreciado, ¿verdad? Ya hemos dicho desde el anterior capítulo eso. Y entonces Dios lo ha levantado a David. David tampoco ha sido santo, porque David también era bueno. Era un pastor que cantaba su arpa. Cuando ya estaba en pecado, ya estaba volviéndose loco Saúl, le cantaba a David con su arpa y descansaba su alma de Saúl. Cuando ha sabido que iba a subir al reinado, David ya pues quería matarle Saúl a David. Quería matarlo, perseguía por todos lados para matar, porque ya sabía que iba a subir, porque la gente ya lo ha dicho que él iba a ser el rey, ya lo estaba persiguiendo. Pero David se humillaba, no decía nada, pero cuando han muerto su hijo Jonatán y Saúl, y entonces así seguía, humilde David. Por eso dice,
conforme al corazón de Dios era David. David también no ha sido santo, igual ha pecado. Ha pecado David. Ustedes saben la historia, ¿no ve? Incluso era un asesino, un pecador. Casi todos somos pecadores aquí en la tierra, no hay nadie santo. Todos pecamos, en una forma o en otra forma pecamos. Entonces David era un asesino. Se ha quedado con la mujer de su soldado guerrero. ¿Por qué el asesino no lo mató, pero lo ha hecho matar? Porque quería quedarse con su esposita, ¿verdad? Con Betsabé. Porque le ha mandado una carta a su general que lo pongan adelante, a Urías, para que lo mate, para que muera. Eso era su pecado más grande de David, quedarse con la mujer de su prójimo. Y entonces David, su reinado, todas las batallas, cuando está con Dios, porque era su corazón conforme a Dios, entonces lo ha ganado todas las batallas. Nunca lo ha perdido David. Nunca lo ha perdido. Entonces él no dijo, pues no se ha vuelto soberbio. Cuando ha pecado, se ha arrepentido David de todo corazón, se ha arrepentido. Por eso dice la palabra. ¿Por qué crees que le quería a David el Señor? Porque lo amaba, porque se arrepentía de corazón. Por eso dice, como se puede decir, ¿no? David era un hombre conforme al corazón de Dios. A veces nosotros soberbios nos volvemos, no queremos arrepentirnos, no queremos reconocer nuestros pecados. Pero David se arrepintió, pues harto, se humilló. Aquí vamos a leer lo que dijo David, está en Salmos 51:11, dice así David: no apartes de mí, no quites tu Santo Espíritu de mí. Se humilló David, le rogó a Dios que no aparte su Santo Espíritu. Puede quitarle su casa, puede quitarle todo, puede dejarle desnudo todo, puede quitar a su esposa, todo, pero él primero le puso al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso hay una alabanza, dice, ¿no ve? Que me falte todo, menos tu presencia, dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser igual que David, que su Santo Espíritu nunca se aparte de nosotros. Y entonces, amado hermano, en este día yo te animo, seamos nuestro corazón conforme al corazón de Dios. No seamos soberbios, siempre seamos humildes de corazón. Humillarnos, buscar la presencia de Dios, buscar su Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que podemos decir, que el Señor nos perdone, que nunca se aparte su Santo Espíritu de nosotros. Cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, lo tienes todo. Amado hermano, lee la palabra todos los días, por lo menos un versículo lee, amado. Lee para que te alimentes de la palabra de Dios. En este día yo te animo y oremos juntos. Padre amado Señor, te doy gracias por tu palabra, en este mensaje pequeño, pero ha sido confortar mi alma, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que tú nos vas a dar más sabiduría para leer tu palabra, Señor. Pero no apartes, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, de nosotros, papito. Te rogamos, Señor. Amado Dios, amado Espíritu Santo, te doy gracias por todas las cosas, Señor. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas que sean bien, Padre amado. Gracias, amado Jesús, y amén, y amén, y amén.